Buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Es jueves, nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Como siempre decimos, lo más importante, lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo, te lo vamos a contar acá. Y como todos los días tenemos deportes, de eso en este programa se ocupa Gabriela Previtera. Buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. En un ratito estaremos hablando de Lanús, que se ha presentado en Copa Libertadores en la cuarta fecha de la fase de grupos, y también estaremos hablando de los protagonistas que nos representaron en los Juegos Odesur, que han terminado hace poco más de un día. Y hoy es jueves y tenemos invitado. No me quiero adelantar, es un actor, un muy querido actor argentino. Para mí estoy muy contento de que esté acá, pero está en función en este momento. Termina el teatro y sale corriendo para acá. Así que todavía no les voy a decir quién es. Quédense. Un gran actor argentino con nosotros esta noche porque es jueves y tenemos entrevista. Comenzamos ahora sí con toda la información. Lo primero tiene que ver con la actividad de la presidenta Cristina Fernández, que se encuentra en Francia. Inauguró allí el pabellón argentino en la feria del libro de allí de París, donde nuestro país es invitado de honor. Vamos a ver la nota. Argentina es la invitada de honor del Salón del Libro en París y la presencia de la presidenta Cristina Fernández marcó el último acto de su visita oficial a Francia. La jefa de Estado fue acompañada por el primer ministro francés, Jean-Marie Ayrault. Quiero agradecer la presencia de tantos argentinos que se han acercado hoy, que viven aquí, quieren a Francia porque los acogió cuando estaban en peligro, cuando su patria sentían que los abandonaba y los dejaba de lado, les soltaba la mano, como decimos nosotros. Y entonces, como decía mi abuela, es de bien nacido ser agradecido. Yo quiero decirle, señor primer ministro, en nombre de todos los argentinos, el eterno agradecimiento de mi país a la acogida que ustedes tuvieron para miles y miles de argentinos y argentinas que encontraron su segundo hogar, su segunda patria aquí en Francia. Si la invitada de honor en este salón es la República Argentina, el homenajeado central es el escritor Julio Cortázar, escritor que nació en la Argentina, que vivió en París y que se cumplen 100 años de su nacimiento. Y Cortázar es nuestro. Y cuando digo es nuestro tanto para nosotros como para los franceses. Así que nuestro Cortázar está aquí hoy en su ciudad con sus compatriotas, siendo reconocido como uno de los más talentosos escritores, no solo argentinos, sino del siglo XX. Así que nos llena de orgullo, como nos llena de orgullo también conmemorar los 50 años de ese personaje magnífico, Mafalda, tan argentino y tan reconocido universalmente, ¿no? Por su parte, el canciller Héctor Timerman realizó un balance de la gira. Ha quedado demostrado que hay una afinidad política con el gobierno de Francia, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y eso se ve en el apoyo que ellos han brindado, en el juicio contra los fondos buitre en Estados Unidos, en las negociaciones del Club de París, en la elección de Argentina como país invitado al Salón del Libro, que es tan importante en el mundo cultural. Todos los que hemos participado de este viaje hemos podido apreciar la enorme sintonía que hay entre nuestros dos países. No hubo acuerdo entre el gobierno y los docentes bonaerenses en la reunión convocada por Bonicato, el defensor del pueblo de la provincia, que está evaluando presentar un amparo frente a la justicia. ¿Cómo está la situación en las partes? Los docentes, por su lado, ratificaron el paro. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, dijo que sigue pensando en ir por el aumento por decreto del 30,9%. Continúa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Este paro de estas características no tiene precedentes. Agotadas estas instancias donde comenzamos con esa referencia nacional del 22%, cuando nuestra provincia, tomando en cuenta inclusive como referencia el impacto que tenía los 2.000 pesos que fueron rechazados de incentivo al presentismo, formulamos una propuesta del 25% que fue rechazada. Luego esa propuesta de los 3 tramos la bajamos a 2 tramos, fue rechazada.
Luego, nuestras buenas intenciones de descomprimir esta situación, llegar a ese 30,9, reduciéndolo a 2 tramos. Inclusive en el marco de hoy, y como pedido del Defensor del Pueblo, buscamos algún tipo de adelantamiento del segundo tramo, lo cual obviamente genera un impacto en mayores ingresos. Todas fueron rechazadas sistemáticamente. Entonces el espíritu, evidentemente, no es de una negociación. El Frente Gremial sigue con las medidas de fuerza que han decidido los docentes en cada una de las asambleas. Hoy hay reuniones de delegados, mañana plenario de secretarios generales y a seguir preparando la lucha para la semana que viene en cada uno de los lugares. El ministro de Economía, Axel Kicillof, asistió a la asamblea anual del Grupo Clarín, en cuyo temario figuraba el tratamiento de la adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A la llegada del funcionario, quien fue acompañado por un grupo de sus colaboradores, se produjeron incidentes con el personal de seguridad de la empresa que intentó no dejarlos entrar. Kicillof asistió a la asamblea en representación del 9% de las acciones que están en poder del Estado desde la estatización de las AFJP. Obligación como representante de un accionista minoritario pedir que se tuviera en cuenta a los accionistas minoritarios en esa división, que no los perjudicaran. O sea que acá va a haber una división de la empresa en 6 grupos, en 6 unidades, y hay que ver cómo queda primero los ingresos, la participación accionaria de cada uno, y para los minoritarios va a ser una cuestión de vida o muerte dentro del grupo. Se tuvo en cuenta eso, y segundo, se le solicitó al directorio de la compañía, que en realidad es como en la división de poderes, ¿no? Es el ejecutivo de la compañía, que sometiera a consideración de la Asamblea todas las decisiones económicamente relevantes que se tomaran. La actriz Aide Padilla reveló en una entrevista que en 1975, cuando estaba en pareja con el fallecido dramaturgo Sergio De Checo, adoptó una hija que fue anotada en forma ilegal. En el programa de Babi Echecopar, la actriz recordó que un día estaba por ir al ensayo de la obra teatral El Gran Deschave, cuando la llamaron para ofrecerle una nena que había nacido 3 horas antes en un hospital, pero no dio más datos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Martín Fresneda, ordenó a la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas de Violaciones a los Derechos Humanos que investigue la adopción. En tanto, desde Francia, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió que se haga una profunda investigación. Seguramente Padilla será citada a la justicia para que explique si es una niña que su madre la abandonó, es un delito que prescribió, pero si llegara a tener conexión con nuestra búsqueda, de ninguna manera, es un delito grave que la involucra a ella, y que yo creo que para ayudar a esta joven a querer saber quién es, hay que tenerle mucho cariño, mucho amor y darle mucha libertad para que piense por sí misma. Es un tema muy conocido por nosotros, pero lo sabemos resolver, por lo tanto, y lo resolvemos con mucho respeto, intimidad y reserva. Nos acercamos al 24 de marzo, otro aniversario de aquel terrible golpe de Estado del 76 que dio comienzo a la más terrible dictadura cívico-militar que vivimos los argentinos, que tuvo muchas historias que conocemos y algunas que quizás conocemos menos. Hoy vamos a hablar de una de ellas, porque durante esta terrible dictadura también desaparecieron científicos y trabajadores. En este caso vamos a contar la historia de científicos y trabajadores desaparecidos, otros secuestrados y luego liberados de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Comunicado número 1 de la Junta Militar. A fines del 75 se arma un operativo para generar toda la logística que se va a concretar el 24 de marzo acá en la sede central de Energía Atómica, con la separación de personal al ingreso, digamos. Y ahí ya tenían listas preparadas
de quiénes eran las personas que iban a ser después perseguidas, cesanteadas, prescindidas en la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los primeros días del golpe del 24 de marzo del 76, el operativo ese fundamentalmente secuestró, digamos, a varios de los integrantes de la agrupación peronista, que fueron trasladados a la Escuela de Mecánica de la Armada, a un buque de la Armada, con obviamente la complicidad de las autoridades militares que eran delegados de la Junta Militar en la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los primeros días, bueno, estas 10 personas y una más después fueron secuestradas, recuperaron su libertad 6 meses y medio después, tuvieron que salir del país. Pero a lo largo de los 2 años siguientes fueron desapareciendo 16 compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hubo gente en energía atómica y por la historia de energía atómica que se funda en el primer gobierno peronista, de gente que tenía una conciencia de lo que es la industria nacional del país, cómo se desarrolla tecnología, y eso hace que estén compenetrados de la realidad fuertemente y fuertemente conectados con la realidad. Entonces no es casual, digamos, las alrededor de 100 cesantías, 100 prescindibilidades, 500 personas obligadas a renunciar que se dieron después. Y ahora tenemos más información en este picado de noticias. Continúa la búsqueda del empresario gastronómico Héctor Rolotti, quien se arrojó al río Ganges en la India para salvar a una mujer que se estaba ahogando. El Consejo de la Magistratura citó a los jueces Ollarvide y Bonadío para que realicen sus descargos en las acusaciones por mal desempeño de sus funciones. Las CGT opositoras organizan un paro para reclamar paritarias libres, la eliminación del impuesto a las ganancias, entre otros puntos. El Banco Mundial elogió el sistema jubilatorio por darle cobertura al 91% de la población mayor de 65 años y por los beneficios que ofrece. La jueza porteña María Gabriela López Iñiguez, a cargo de ejecutar la orden de desalojo del terreno de Villa Lugano, ocupado desde el 25 de febrero por más de 200 familias, emitió una resolución para que el Ministerio Público Fiscal, la Policía Metropolitana y el resto de los organismos porteños afectados al desalojo de esos terrenos conformen una mesa técnica para diseñar la forma en que se ejecuta la orden. Además, la magistrada determinó que los habitantes del ahora bautizado barrio Papa Francisco deberán ser notificados con antelación del operativo de desalojo. Hernán Letcher, concejal del partido de San Martín por el Frente para la Victoria, denunció que su casa fue baleada. No, me siento, no hay problema. Bueno, ahí estaban las imágenes. Puede fallar, puede fallar. Luego ampliaremos esta terrible noticia. Pasamos ahora a un tema mucho más alegre. Es jueves, hay estrenos de cine. Nos lo cuenta Gaby Radiche. 9 películas llegan este jueves. El desconocido del lago, dirigida por Alain Guiraudí, quien acompañó este filme presentándose en la Argentina en estos días. Viene de ser distinguida en Cannes. Fascinante, provocativa, atrapante, en tanto cuenta sobre el amor y la libertad, pero también suma la tensión de un crimen, un testigo. Magnífica la escena del crimen, el deseo todo el tiempo. Hay desnudos, hay sexo explícito entre hombres.
El pasado llega Asghar Farhadi, el director de La separación, vuelve al drama de una familia en proceso de culminar los trámites del divorcio. El tema del escenario de las dificultades culturales, con las relaciones conflictivas entre madre e hija, el misterio, un misterio del pasado. Berenice Bejo, la argentina del artista, que fue premiada por su interpretación en Cannes, protagoniza el pasado. Llega Aires de Esperanza. Labor Day es el título original de esta película dirigida por Jason Reitman, el de Juno. Historia de una madre soltera y su vínculo, el vínculo que establece con un asesino, un convicto profugado de la prisión. Kate Winslet, Josh Brolin, Kathleen Griffin. Bella película, Aires de Esperanza. Y llega también el Gran Hotel Budapest, es el sello brillante de Wes Anderson, de los excéntricos Tenenbaum y tantas otras. Ralph Fiennes a la cabeza de un elenco, pero están todos: Harvey Keitel, Edward Norton, Bill Murray, está F. Murray Abraham, muchos actores requete contra conocidos acompañando las aventuras de un conserje muy particular, un conserje que se llama Monsieur Gustave H. en el Gran Hotel Budapest, la película de la semana. Más películas para descubrir. Llega Nacidos Vivos, un documental sobre los miles de personas que viven sin saber su origen biológico. Una historia de identidad, una problemática seria sobre la adopción ilegal, la compra y la venta de bebés. 3 millones de personas buscan reconstruir su vida, su pasado. Es Alejandra Perdomo quien dirige este valioso registro del derecho a saber quiénes somos. Motín de Sierra Chica es un crudo y visceral registro que hizo Jaime Lozano, quien ficcionaliza una historia real, el intento fallido de fuga del penal en el 96, la tensión interna, la toma, la muerte. Alberto Ajaca protagoniza a Luciano Casó, el Toti Glusman, Darío Levi y actuando el Piti, Juan Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo. Inevitable. Jorge Álgora dirige sobre los deseos inevitables que pujan por salir. Está basada Inevitable en Cita a ciegas de Mario Diamant, la infelicidad, las obsesiones y las vidas normalitas, tan etiquetaditas, los amores inevitables que, bueno, tienen que salir allí, afloran. Está Lupi, está Grandinetti, Antonella Costa, Carolina Pelleriti y muchos más en el elenco. Tarzán 3D, coproducción de varios países dirigida por el alemán Reinhold Kloss. Un desafío sostener la vigencia, ¿no?, de esta historia que todos conocemos. Obviamente los Greystock tienen un accidente, su hijo queda allí para ser salvado por los gorilas, criado entre criaturas salvajes hasta que conoce a Jane Porter. Claro, Tarzán 3D para los chicos, animación tradicional y motion capture. Y El sobreviviente, Lone Survivor, dirigida por Peter Berg, protagonizada por Mark Wahlberg, Taylor Kitsch y Miles Hirsch. La historia del fracaso de una operación militar y la necesidad de capturar a un sádico líder talibán. Está basada en la operación real Red Wings. El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, afirmó que América Latina logró superar la ola de crisis. Atribuyó la evolución positiva de la región a las políticas económicas implementadas. El economista, que considera que la economía emergente de China es un modelo peligroso, dijo que los países latinoamericanos que tienen una política monetaria y fiscal estable son menos vulnerables a la deuda exterior, lo que les ha permitido pasar esta ola de crisis. La búsqueda del avión malayo se reanudó en las últimas horas tras haberse suspendido en la noche y por condiciones adversas del clima. Las autoridades malayas calificaron como pistas creíbles el avistaje de 2 objetos en el mar Índico por parte de la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima. El ministro de Defensa explicó que aún cuando se tratara de restos del avión perdido, se desconoce cuánto se tardaría en hallar las cajas negras para poder determinar qué es lo que pasó con el vuelo MH370. Es ahora el momento de los deportes en este programa. Es el momento de mi amiga, Gabriela Previtera. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted cómo anda? Muy bien, muy bien. No tan bien peinado como vos, pero bien. ¿Te gusta el peinado? Un look muy particular, sí, sí. Un beso muy grande a Guillermina, que fue quien me peinó, y un beso muy grande también a Nati, que es la que todas las noches se encarga de dejarnos divinos. De maquillaje. Sí, sí, es cierto. Muy bien. Hablando de maquillaje, sí, un resultado para Lanús que maquilla un poco esta situación para pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Porque termina ganando 2-0, pero sigue último en el grupo. Por lo tanto,
tiene que esperar a las próximas 2 fechas para saber si pasa o no a la siguiente instancia. Mucha gente preocupada de Lanús, le digo, conozco. Alguien muy cercano a usted, un hincha de Lanús que nos mira siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Le mandamos un beso grande y que siga festejando esta buena victoria que tuvo el Granate esta noche frente a Deportivo Cali, correspondiente al grupo número 3 de la Copa Libertadores. El 1-0 al minuto de juego nada más lo iba a convertir Jorge Pereira Díaz. La buena asistencia de Velázquez, que hoy cumplía 300 partidos vistiendo la camiseta del Granate. Ponía el 1-0, el 2-0, un golazo el que marcó sobre el final allí Velázquez para decretar las cifras definitivas. 2-0 ganó Lanús entonces y de esta manera a los 4 minutos iba a poner el 2-0 que le permite a Lanús seguir soñando con la posibilidad de clasificarse. Sigue último en esa tabla de posiciones del grupo 3 y además Cerro Porteño hoy le ganó 2-1 a O'Higgins, algo que potencia aún más esta situación de Lanús que tiene que ganar sí o sí para pasar a la próxima instancia. Lo puede hacer el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que de todas maneras sigue siendo uno de los mejores de los argentinos que se presentan en este certamen continental. Hasta hace 2 días se presentaron muchos argentinos en los Juegos ODESUR, los Juegos Suramericanos que se disputaron en Santiago de Chile, donde toda la delegación nacional ha quedado cuarta en la tabla de posiciones del medallero general. 46 medallas doradas son las que ha traído la delegación nacional, que hoy fue recibida por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. No solamente yo, creo que tenemos que estar muy contentas, sino todos los argentinos, porque la verdad que ha sido una actuación relevante en estos Juegos Suramericanos y bueno, y nosotros nos sentimos parte de esta hermosa empresa de equipo, ¿no? Porque se ha trabajado no solamente para haber salido brillante las competencias, con medallas de oro, de plata, de bronce, colocando el deporte argentino cada vez en un peldaño más alto, sino por todo lo que significa esto, ¿no? Por toda la inclusión, por todo el desarrollo, por toda esta hermandad que se comparte con la patria grande al compartir en Santiago de Chile con otros países de la región, y esto es muy importante porque es abrir caminos, ¿no? Y además creo que también esto se está dando por la fuerza que vamos detectando distintos talentos en los Juegos Evita. El año pasado participaron más de 1 millón de chicos, este año no les digo a cuánto nos hemos comprometido acá con Camao, pero ya mucho más, y así uno sigue abriendo caminos con todo lo que falta, porque falta un montón. Cuando yo hablaba a los atletas, les decía, en ello está la representación del país, en ello está nuestra esperanza de poder mostrar a miles de jóvenes que, como todos hemos soñado alguna vez en representar o alcanzar una meta en un objetivo, también la demostración en ello, en este gran esfuerzo, en esta demostración que hemos tenido en estos Juegos Suramericanos. Hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias, pero en el próximo les dije que tenemos invitado. Ya está aquí con nosotros en el estudio Alberto Ajaca. Bienvenido. Gracias. Caballero, muchísimas gracias por venir. Por favor, gusto mío. Has pegado una corrida importante. Le contaba a la gente, no me animé a presentarte porque dije, está en este momento en función, no sé si va a llegar. Terminaste en el Cervantes y te viniste corriendo para acá. Hace un ratito. Por suerte no hay nadie en la calle. Te aplaudieron y rajaste. Muchísimas gracias, Alberto, por estar. En minutos, Alberto Ajaca, queridísimo actor argentino, lo vamos a entrevistar. No se vayan, ya volvemos.